Les decía que estamos en la parte 10 de lo que llamé la serie de los milagros de Jesús. De los 36 milagros vamos en este momento a estudiar el número 10. Estamos concentrados esta noche en Lucas capítulo 4, de los versos 33 al 35. Este milagro también lo describe Marcos en el capítulo 1, versos 21 al 28. Pero vamos a estar aquí concentrados en lo que es el relato del médico y evangelista Lucas. Dice en el verso 31, cuando empieza a desarrollar la historia del milagro de un hombre con un espíritu inmundo, que el Señor sana, dice el verso 31, descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Vamos a estudiar como siempre lo hacemos, palabra por palabra, versículo por versículo, dándole énfasis a cada una de las ideas que nos plantea el evangelista. Cuando nosotros vemos en el verso 31 que el texto dice: descendió Jesús a Cafarnaúm, vamos a empezar a prestarle atención a cada palabra de manera con mucho cuidado. O sea, vamos a ver cada palabra porque cada palabra tiene un mensaje muy importante dentro de los milagros. Recuerde que los milagros de Jesús, Él no los hizo con el fin de hacerse más popular. No los hizo para que creyeran que Él es el Hijo de Dios, aunque por ende era o es el Hijo de Dios. Y también hay un cumplimiento de las profecías a través de los milagros. En realidad los milagros de Jesús, como lo aprendimos desde la primera vez, tienen un énfasis eterno. Tienen un énfasis para que nosotros conozcamos el reino de los cielos. Y entonces, al conocer el reino de los cielos, cómo se ha de vivir, cómo se debe vivir en el reino de los cielos. No hasta que muramos, no hasta que el Señor venga por nosotros, sino desde ahora. Entonces, dentro de eso que el Señor está enseñando, lo primero que el texto nos dice es que Jesús descendió a Cafarnaúm. Cuando usted escucha la palabra descendió en un relato que tiene que ver con los judíos, cuando usted escucha descendió a Jope, descendió a Cafarnaúm, significa que se está alejando del centro de adoración, se está alejando del centro donde se constituye la parte más importante, central de la fe judía. Entonces, cuando dice que Jesús desciende hacia Cafarnaúm, está alejándose de lo que tiene que ver con el templo y se está acercando a la zona de Galilea. Cuando dice que Jonás descendió hacia Jope, exactamente lo mismo. Se aleja del propósito que Dios le establece y se acerca más hacia la zona de Jope. ¿Por qué Jesús desciende? Y especialmente a Cafarnaúm, que nos dice el texto que es ciudad de Galilea. En primer lugar, porque Galilea, todo lo que es la zona de Galilea, donde el Señor empieza a presentar el Evangelio, a presentar lo que es el reino de los cielos, es la zona que era considerada por los judíos como la zona olvidada por Dios. Para ellos, la gente de la zona de Galilea, donde está Cafarnaúm, eran zonas donde según ellos la doctrina no era bien enseñada por las personas de ahí, por lo tanto hay que mantenerlos de ese tipo de sacerdotes alejados. Además, la ciudad o la tierra correspondía solo a Jerusalén. De ahí que cuando Jesús, el Señor, viene y es evaluado por las demás personas, se evalúa de manera negativa porque se considera que
al venir de Galilea no era un aporte positivo dentro de lo que son los términos judaicos y los términos de la adoración para Dios. Aparte de eso, cuando dice que Jesús desciende a Cafarnaún, nos da un mensaje aún más profundo, porque Cafarnaún se compone, ese nombre Cafarnaún, que es una ciudad, se compone de dos palabras, Cafer y Nahum. Cafer es pueblo y Nahum es un profeta que había hablado hacia la ciudad de Nínive acerca de la destrucción que iba a tener Nínive. ¿Por qué el Señor nos pone eso en la mente dentro de lo que estamos aprendiendo hoy? Y cada vez que el Señor reconviene ir a Cafarnaún, Dios había profetizado para Nínive que llegaran al arrepentimiento, que se alejaran de las adoraciones idólatras, del paganismo, o que si no le iba a destruir. Eso lo hizo a través de Jonás. Jonás, el rebelde, decidió irse hacia Tarsis en lugar de irse hacia Nínive, y se da toda la historia que conocimos cuando relatamos el milagro que se dio, o mejor dicho, la mención que el Señor Jesucristo dio acerca de la figura que es el gran pez que tomó a Jonás y lo expulsó frente a Nínive. No frente a las costas de Nínive, porque Nínive no tiene costas, sino que frente al borde, lo que hoy sería, o en tiempos de Jesús sería la Cesarea Marítima, y Nínive estaba a 3 días de camino hacia adentro. Nínive no tiene costas, así que cuando las personas piensan que se expulsó Jonás frente a las costas de Nínive, eso es un error geográfico. Pero sí camino, de forma de que pudiera ir desde ahí a cumplir su misión. Esta gente de Nínive se arrepiente delante de la predicación de Jonás. Jonás se enoja por ese arrepentimiento, ya que él esperaba que Dios castigara a este pueblo, que castigara a la gente de Nínive por todas las atrocidades que había hecho. Les invito a buscar en mi canal un mensaje que se llama ¿Por qué se enojó Jonás?, para que tengan una idea más amplia de lo que estaba experimentando Jonás en ese momento. El pueblo de Nínive se arrepiente a la predicación de Jonás, pero 50 años después vuelve a caer en idolatría, vuelve a caer en lo que era antes de la predicación de Jonás. Es aquella frase que nos enseña a nosotros el salmista, el proverbista, que el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve al cieno, o a meterse en el barro. Eso es la conducta que hizo la gente de Nínive, regresar a lo que se habían ellos, de lo que ellos se habían arrepentido, ¿verdad? Regresar a la idolatría. Debido a que ellos regresaron en eso, a la idolatría, Nahum viene y Dios lo manda a predicar y le dice que va a destruir la ciudad de Nínive. Y de hecho la destruyó. Entonces, como él destruyó la ciudad de Nínive, nosotros podemos observar que el Señor lo que nos está enseñando aquí, cuando dice que descendió Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea, nos está enseñando que el Señor de nuevo, ya no solamente a través de la predicación de Jonás, de nuevo, ya no solamente a través de la predicación de Nahum, está llegando a esa zona buscando el arrepentimiento de estas personas. Esto muestra mucha misericordia de parte de Dios. Pero ahora no solamente es a través de un profeta, no solamente es a través de la predicación de un profeta tanto rebelde como un profeta obediente como lo fue Nahum, sino a la voz del mismo Dios encarnado, del mismo Hijo, donde está predicando y está llamando al arrepentimiento a la gente de la zona de Galilea. Cuando él viene y describe eso, vea que como en 3 palabras descendió Jesús a Cafarnaún, ya nosotros tenemos todo un mensaje, un contexto del cual tenemos que estar observando dentro de este milagro. Porque el Señor nos está enseñando de el reino de los cielos y de cómo funcionan las cosas dentro del reino de los cielos.
Y una de las cosas que nos enseña a nosotros en el reino de los cielos es que el Señor tiene misericordia constantemente, siempre está llamando al arrepentimiento, siempre está aplicando su compasión, que va a llegar un momento en que va el Señor a dar un juicio, se va a dar, pero antes del juicio el Señor constantemente está aplicando la misericordia. Jesús está en esa ciudad de Galilea, Cafarnaúm, enseñándole en los días de reposo. Muy importante tener en cuenta que el mayor problema que el Señor tenía por los religiosos de la época, déjeme describir algo que tiene que ver con los religiosos. La religión no es mala, la religión tiene que ver con una disciplina, la religión tiene que ver con hacer algo de manera sistemática, no solo tiene que ver en el área de la fe. Para dar un ejemplo, cuando un atleta se levanta todas las mañanas a hacer ejercicio de una manera sistemática, sale a correr, se alimenta, lo hace siempre igual, eso es algo que se hace de manera religiosa. Religioso es algo que se hace siempre de la misma manera. Eso es religioso. Y en el caso de la fe es de la misma manera, es exactamente lo mismo, es algo que se hace de la misma manera. Se llega a orar, estudiamos la palabra, nos reunimos los lunes, nos reunimos los viernes. De esta manera es que nosotros aplicamos la religión, lo cual no es malo. Lo que es malo es la religiosidad, cuando pensamos que por lo que hacemos somos mejores que las demás personas. Entonces, resulta que los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos creían que eran mejor que los demás por lo que hacían. El Señor confronta a estas personas y les llama sepulcros blanqueados por fuera, por supuesto, hablando de la pudrición que tenían en el corazón. Jesús empieza a predicar en la ciudad de Galilea en esos días de reposo, donde estas personas, estos religiosos, lo atacaban a él por sus tradiciones, por sus rudimentos, por la forma en que ellos interpretaban el texto bíblico, no porque Dios hubiera dado a ellos una autorización para no hacer el bien en el día de reposo, sino porque su interpretación iba más allá de la bondad. Mientras que Dios es 100% misericordioso, 100%. Los sacerdotes, me refiero a los fariseos, escribas, saduceos, eran sumamente practicantes de la religiosidad, y ya expliqué qué es religiosidad. 386 veces aparece la palabra misericordia en toda la Biblia. 13 veces aparece la palabra infierno, y la palabra infierno aparece solo en el Nuevo Testamento y en no más de 2 o 3 libros. Lo cual significa que el Señor está concentrado más en la misericordia, el llamado al arrepentimiento, para perdonar a las personas que están muertas en delitos y pecados, donde usted y yo también estábamos. El Señor no escatima su bondad en cuanto a días, lo hace en cualquier día y también lo hace en día de reposo. Cuando Él está enseñando esto en la ciudad de Galilea, dice el verso 32 del texto que estamos estudiando, que la gente se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Es importante, mis hermanos y mis hermanas, observar esto, que la gente se admiraba de su doctrina, porque podría ser que usted vea muchas personas admiradas por la enseñanza. Qué buena enseñanza, qué rico, cómo me sabe, cómo he aprendido. Pero el que una persona le sepa rico la enseñanza, le guste la enseñanza, tal vez incluso hasta se embobe dentro de la enseñanza, no significa que esta persona ni está caminando correctamente, ni está de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no significa. De hecho, a Juan el Bautista, cuando lo mandó a matar el rey Herodes, por influencia de Herodías, una de las cosas que el texto enseña es que Herodes se embobaba, le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Pero resulta que por no quedar mal con Herodías, entonces termina decapitando a Juan el Bautista. Si bien es cierto que cuando nosotros vemos todo lo que sucede es un cumplimiento profético,
no debemos de olvidar la responsabilidad humana de cada uno de estos hombres. Y dentro de esa responsabilidad humana de esos hombres, hay gente que se asombra, le gusta la doctrina, pero de ahí no pasa de gustarle. Espero que de verdad, de todo corazón, no solo los que están aquí en la clase, sino los que escuchan a través de los diferentes canales, no se queden solo con que les gusta la doctrina, que les admira la doctrina, sino que realmente esta enseñanza y todas las enseñanzas que podamos estudiar a través de la palabra de Dios nos cambie el corazón, porque nosotros no solamente debemos de llenarnos de satisfacción al escuchar el mensaje, sino que debemos de cambiar nuestras vidas de acuerdo al mensaje. Otra cosa que nos dice el texto de Lucas, en el capítulo 4 que estamos estudiando, nos dice que ellos se admiraban de la doctrina porque su palabra era con autoridad. Así que también, mis hermanos y mis hermanas, el hecho de que la gente vea al Señor con la autoridad, reconozcan la autoridad del Señor, no significa que también están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos demonios reconocen la autoridad del Señor. Los demonios, cuando lo veían, creían en que es Jesús, sabían que era Jesús, pero no respetaban la autoridad del Señor, aunque temblaban delante de la autoridad de Jesús. No porque una persona se admire de la enseñanza y reconozca la autoridad, está caminando de acuerdo a los preceptos del Señor. Eso va más allá de eso. Por eso estamos hablando de la fe. Por eso el mensaje que estudiamos cada lunes es hablando de la esencia de la fe, y los milagros nos llevan a nosotros a aprender de esa esencia de fe. Porque consiste más es más que la gnosis, es más que el conocimiento, es más que el solo saber que Jesús habla con autoridad, es más que solo saber que Jesús tiene una doctrina hermosísima, maravillosa, majestuosa, deliciosa. El creer en Dios es más que el saber. El creer en Dios, el seguir al Señor, no es solo decirnos cristianos. Es realmente una relación íntima con Él. De ahí que aquellas mujeres, cuando tocaban la puerta, aquellas mujeres que no cuidaron las lámparas, no tenían aceite extra, aquellas 5 vírgenes que llegaron y tocaron la puerta y el Señor abrió, le dice, no las conozco. Pero la referencia de no las conozco era a la intimidad, a la relación esa que hace que cada uno de nosotros vaya madurando, vaya creciendo, vaya dejando lo que no le gusta a Dios para ir poniendo lo que a Dios sí le gusta. En el verso 33 nos tira un mensaje aún todavía más amplio, más profundo, donde dice que este hombre, esta gente estaban en la sinagoga y Jesús había entrado a esa sinagoga a enseñar, y dentro de la sinagoga, dice el verso 33, estaba un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, escuche, en la sinagoga había un hombre que estaba endemoniado, con un espíritu inmundo. La palabra inmundo es básicamente tamés, significa que es algo que no está cumpliendo el propósito de Dios. Es algo desasociado del propósito de Dios. Por lo tanto, está no funcionando bien, es algo disfuncional dentro del reino de los cielos. Pero a mí me llama mucho la atención que este hombre estaba en la sinagoga. El texto no dice si asistía de manera frecuente, no dice. El texto no dice si estaba ahí exclusivamente para conocer al Señor que llegó a predicar y para que lo sanara, no dice el texto. El texto lo único que nos dice es que ahí estaba. Así que, mis hermanos, podríamos estar sentados en una banca también, impresionándonos por la enseñanza. Podríamos estar admirando la enseñanza, podríamos tener un reconocimiento a la autoridad de Cristo, estar sentados ahí, incluso hasta dentro de el sistema del enemigo, como este hombre que estaba sentado ahí, con un espíritu inmundo. Como el texto no dice qué estaba haciendo ese hombre ahí, si estaba esperando a Jesús, si frecuentaba el lugar. Como no lo dice, vamos solamente a tomar lo que dice el texto, no le vamos a poner más.
ni le vamos a poner menos. El hombre estaba ahí en la sinagoga y cuando el Señor estaba en el lugar, él exclamó a gran voz diciendo, el tipo el hombre, déjanos, dice. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Vea lo que él está hablando de manera plural, o sea, está hablando como varios, déjanos. Es una cualidad que encontramos en la mayoría de las personas mencionadas como endemoniadas, porque los demonios no están solos, los demonios siempre están en grupo, atacan en grupo. Entonces por eso él habla, el demonio que está metido entre el hombre, el demonio habla de manera plural como un grupo de demonios, no como un individuo en particular. Déjanos. Eso identifica básicamente la forma en que el enemigo trabaja. El enemigo, al no ser omnisciente, al no ser omnipresente, al no tener las capacidades de Dios, entonces para tratar de contrarrestar el poder hermoso, maravilloso y majestuoso de Dios, él se une en grupos de demonios para tratar de socavar el alma al cual ellos quieren mantener cautiva. Déjanos, dice el ser que estaba dentro, o los demonios que estaban dentro de este hombre. Y lanzan una pregunta. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esta pregunta se quedaría en el aire si nosotros no viéramos el resto de lo que dice el texto. Cuando estos demonios declaran, dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí, mis hermanos y mis hermanas, nos damos cuenta de que dentro de la sinagoga, escuchando la palabra de Dios, sea por la razón que sea, había un hombre sentado ahí que conocía a Dios de manera personal, no el hombre, lo que estaba en el hombre, esos demonios que estaban en el hombre. Conocían a Dios, pero estos hombres, aunque conocían a Dios, y los demás que estaban alrededor de él que se maravillaban, cuando estoy hablando del endemoniado y los fariseos, la gente que estaba alrededor que se maravillaba, que se asombraba por la autoridad de Dios, todos los que estaban ahí, tanto naturales como las personas, los espíritus que estaban presentes, sabían con quién estaban tratando todos. Y sabía de una manera tan profunda que dice, te conozco quién eres, el Santo de Dios. Antes de seguir con el verso 35 y empezar a desmenuzar un poco el mensaje de hoy, para que podamos aprender de este milagro, las riquezas que están en ese texto. Antes del verso 35, mis hermanos y mis hermanas, me gustaría que nosotros nos analizáramos y nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿qué nos hace cristianos? ¿Qué nos hace hijos de Dios? ¿Qué nos hace personas que podamos decir que estamos cumpliendo el propósito de Dios en esta vida, en este tiempo, en este desierto que se llama mundo, donde todos tenemos que recorrerlo y donde todos tenemos que terminarlo, ya sea porque el Señor venga o porque muramos en el proceso? ¿Qué nos hace cristianos a nosotros? ¿Creer en el Señor? No, los demonios creen y tiemblan. ¿Hacer cosas buenas? No. El Señor lo dice muy claro, no es por obras para que nadie se gloríe. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Y le diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Reconocer la autoridad de Cristo? No. Ahí hay un montón de gente reconociendo la autoridad de Cristo, pero realmente no le siguieron al final, terminaron gritando, crucifícanlo, crucifíquenlo. Admirarse de la doctrina porque es una enseñanza maravillosa, no tampoco. ¿Qué nos hace cristianos a nosotros? ¿Qué nos hace creyentes? Solo hay una forma de saber que una persona es creyente o no es creyente. Solo hay una forma en la cual nosotros podemos
ser identificados como hijos de Dios, solo hay una forma. Y es obedeciendo los mandamientos de Él. Todos los mandamientos. Pues para que no nos compliquemos, para que no nos hagamos nosotros tantas preguntas de todos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento y los 111 del Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo, en su práctica, en su forma de enseñarnos, incluyendo los apostólicos, nos mostró. La forma de reconocer que una persona es de Cristo, el Señor dice, es por los frutos. Y esos frutos vienen de un solo fruto, que es el amor. El problema que había en los fariseos es que ellos estaban tan ocupados de sí mismos que habían olvidado la compasión, la misericordia hacia los demás. Siendo Dios misericordia y enseñando de una manera extraordinaria la misericordia, como es justamente el reconvenir. Reconvenir es volver a ir a un lugar como Cafarnaúm o el pueblo de Nahum, que en algún momento se llamó Nínive. En tiempos de Jonás, el Señor constantemente está en esa zona de Galilea, llamando al arrepentimiento constantemente. Pero los fariseos no ven eso. Los fariseos no reconocen eso. Los fariseos están preocupados solamente en sus propios intereses, en su estatus económico, en su propio vientre. En ese escenario que acabo de describir, es que se está dando esto de este hombre que está con esos demonios adentro, que saben quién es el que está ahí, el santo de Dios. Y le preguntan, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Y Jesús los reprende diciéndole, cállense. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, o sea, el hombre cae al suelo y salen los demonios del cuerpo de él. Es lo que dice el texto, salió de él y no le hizo daño alguno. Marcos todavía tira como una especie de luz más a lo que estaba pasando ahí, porque dice que lo sacudió con violencia. Eso en Marcos capítulo 20, en el verso 26 del capítulo 1. Dice que lo sacudió con violencia, mientras gritaba y clamaba a gran voz el demonio donde estaba saliendo. Cuando ellos ven lo que está pasando, Lucas dice en el verso 36 del texto que estamos estudiando, en el capítulo 4, dice que todos se maravillaron y hablaban unos a otros, diciendo, o sea, se empezaron a hablar unos a otros, se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta? Dicen, ¿qué palabra es esta? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Vea la pregunta que hacen la gente que está observando eso. ¿Qué palabra es esta? O sea, ya reconocen que la palabra es buena, que la doctrina es buena, que se maravillan de ella, que tiene autoridad, pero aún así vuelven a preguntarse sobre lo que ellos están reconociendo. Y dice, ¿qué es esto? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Ellos estaban asombrados por lo que el Señor estaba haciendo en cuanto a los espíritus, pero no estaban prestando atención realmente en el mensaje central que el Señor les estaba mandando a ellos cuando lo estaba haciendo en un día de reposo, en un Shabbat. ¿Por qué? Porque el mensaje que les está mandando a ellos es que la misericordia se debe de aplicar en todo tiempo, el amor se debe de aplicar en todo tiempo, la compasión se debe de aplicar en todo tiempo, el perdón se debe aplicar en todo tiempo, el pasar por alto la ofensa se debe aplicar en todo tiempo. Nosotros tenemos la tendencia a sesgar nuestra forma de
de actuar dentro del reino de los cielos. Si nosotros actuamos según nuestras emociones, según nuestro criterio, según lo que nosotros creemos que es justo. Y por eso el Señor llamó la atención en el capítulo 23 a los fariseos cuando le dijo al pueblo, cuando le dijo a los discípulos que si la justicia de ellos no era mayor que los fariseos, no podían entrar en el reino de los cielos. Porque nosotros tenemos justamente el problema de actuar según nuestra justicia, según lo que nosotros creemos que es bueno o que es malo. Y nosotros no podemos actuar según lo que es bueno o lo que es malo en nuestra percepción. Nosotros tenemos que actuar según lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que es malo y cómo responder a eso. Bueno, esa forma de actuar lo que hacía era que su fama, dice el verso 37, se difundiera por todos los contornos. Y Marcos dice o describe que el Señor les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo reconocían la autoridad del Señor? O sea, ¿cómo saben que esa es la autoridad del Señor? Porque justamente el problema que tenían los escribas, los fariseos, era que carecía de respaldo de Dios. Mientras que Jesús tiene el respaldo de Dios. El Espíritu Santo le respalda a él. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, dentro de los frutos, cuando nosotros podemos reconocer si alguien es creyente o no es creyente, si es cristiano o no es cristiano, me estoy refiriendo a la forma de vida, no me estoy refiriendo a la salvación. La salvación solo la conoce el Señor. Nadie más puede atestiguar de salvación. De hecho, una de las cosas que el Señor dice a través de los proverbios es que Dios aborrece al que condena al justo y al que perdona al pecador. Lo que está diciendo básicamente es que Dios aborrece cuando alguien dice este va para el cielo o este va para el infierno, porque eso no le corresponde a nadie. Le corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, para poder entender cómo yo reconozco realmente si una persona es creyente o no es creyente en el sentido de su vida práctica, debo de ver, uno, si obedece los mandamientos. Ese es el primer lugar, debo de ver si obedece los mandamientos, punto uno. Y después de reconocer si obedece los mandamientos, debo de ver si los aplica en su vida práctica, donde los mandamientos primarios, prioritarios, de donde depende todo es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Si eso no está dentro de nosotros, si eso no es la práctica diaria, el común denominador de nosotros, donde nosotros actuemos como Jesús, donde nosotros apliquemos a los demás de la manera en que Jesús lo aplicó. Cuando el texto bíblico dice que el Señor cuando le maldecían, Él bendecía, que no salía nada de su boca que fuese negativo, más bien oraba por los enemigos y nos hacía a nosotros hincapié en que qué fácil es amar a los que los aman y hacerle bien a los que le hacen bien. Eso es muy fácil, eso lo hacen hasta los publicanos, dice, hasta los gentiles. Pero hacerle el bien al que no me hace bien, hablar bien de la persona, bendecir a la persona que no me está haciendo bien, eso solamente lo hace un corazón que ha sido redimido por Cristo. Nada más. Esto que estamos hablando, que acabo de desarrollar de una manera bastante resumida, se da durante el ministerio de Jesús en sus inicios. Eso se da después de que Juan el Bautista había sido encarcelado, entonces Jesús haya llegado allá a Galilea. Y cuando el Señor llega, Marcos describe la forma en que Él irrumpe dentro de su ministerio, cuando Él dice en el verso 15 de Marcos 1, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Por eso les digo, mis hermanos, que todo tiene que ver alrededor de el reino de Dios, del reino de los cielos, de cómo comportarse. Y el cumplimiento del tiempo significa que el rey está aquí, que el rey está hablando, que Dios hecho hombre está enseñando y por eso el tiempo se ha cumplido. Ya no está hablando por profetas, ya no está hablando a través de los escritos antiguos, como fue los escritos de Moisés, ya no está hablando a través de los salmos,
no está hablando a través de los proverbios, no está hablando a través de los cantos, aunque todo esto es bueno y habla de Él, porque el Señor dice esto habla de mí. Si creyeras en Moisés, creerías en mí, porque todo eso habla de mí. Aunque todo eso es bueno, ya no está hablando por ahí, está hablando Él directamente. Y está diciendo el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Dos puntos centrales: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Pero creo que fui bastante claro cuando hablé que creer no es en el conocimiento, no es en el entendimiento, sino es en la práctica, en nuestra vida, en lo que sale de nosotros a la hora de que respondemos a la injusticia, en lo que sale de nosotros también cuando respondemos incluso a la misma justicia. O sea, ¿quiénes somos nosotros en la práctica? No en lo que pensamos o en lo que decimos que somos, sino cómo somos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra práctica. Porque es muy fácil ser creyente y actuar como no creyente en lo oculto, en lo privado. Es muy fácil decir que creo en el Señor y desafiar a Dios maquillando las cosas hacia el mundo como para acomodarnos con ellos, con el mundo, con la manera de pensar del mundo. Y empezar a llamarle a lo que es malo, llamarle bueno. A lo que Dios no autoriza, autorizarlo nosotros. A poner nuestro criterio por encima del criterio de Dios y nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. E incluso decir que nuestra fe es una práctica de lo que Dios dice cuando nosotros estamos teniendo una fe que va desasociada, va divorciada de lo que Dios dice. En el verso 16 de Lucas, en el capítulo 4, les invito a que me acompañen a leer esto, que es justo antes del desarrollo de todo lo que acabamos de describir. La palabra de Dios dice que vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nuestro Señor Jesús tenía una forma de practicar las cosas, y ya mencioné que la religión no es mala, la religiosidad es mala. La religión es algo que se hace de manera sistemática, algo que se practica de la misma manera como la disciplina de un atleta, ya lo mencioné. Lo que quiero es nada más reforzar la idea antes de leer esta parte del texto, para que entendamos que si usted ora todos los días, si usted lee la palabra todos los días, si usted asiste a la congregación semana a semana, si usted hace una práctica de las bondades que el Señor le pide que haga, no para demostrar que es salvo, sino como respuesta a la salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe, lo dijo Santiago en su carta. Pero que si usted hace esa práctica de manera diaria, de manera periódica, no es malo, porque eso es lo que el Señor nos manda, tener una vida constante y de constante crecimiento. Pero cuando lo que yo hago me hace creer a mí que soy mejor que los demás, entonces ya eso es religiosidad, y eso sí es pecado, y eso sí es legalismo. Cuando el Señor dice que, o el texto de Lucas dice que el Señor vino, como era su costumbre, a la sinagoga a leer, significa que él tenía la práctica de asistir a la sinagoga a aprender y a enseñar. Y usted me dice, ¿cómo aprender y a enseñar? Porque Dios, que es Dios y no tiene que obedecerle a nadie, porque Él es Dios, Él aprendió obediencia. Y Él aprendió obediencia no porque no lo supiera en su mente, en su intelecto, en su sabiduría. Él sabe lo que es la obediencia, Él demanda obediencia. Pero Él aprende obediencia en la práctica, porque tuvo que obedecerle a su papá y a su mamá, que eran personas pecadoras, corrompidas, y que también necesitaban de la salvación. Porque tuvo que obedecerle a las autoridades del momento, siendo Él Dios, y aún así Él se sujetó y aprendió obediencia en la práctica. Aprendió obediencia en el sentido de que siendo Dios y no teniendo que obedecer a nadie, Él lo aprendió.
Por eso la mejor forma de demostrar quiénes somos es nosotros obedeciendo sus mandamientos. Dice el texto de Lucas 4 en el verso 17, que una vez que se levanta a leer, él dice que abrió el libro del profeta Isaías. Es muy importante esto porque el profeta Isaías es el mayor profeta reconocido para los judíos. Todos los profetas son importantes, pero este es el profeta mayor que ellos consideran que tiene la esencia de todo lo que Dios quiere y que se debe hacer. Y de hecho para nosotros también se le conoce como el quinto evangelio. Que si no existiera toda la Biblia con solamente Isaías, sería suficiente para conocer del carácter de Dios. Y si no existiera todo el libro de Isaías, con solo el capítulo 53 de Isaías sería suficiente para que nuestra alma se rindiera delante del Señor y su misericordia. Entonces, el texto dice que al Señor se le dio el libro de Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Verso 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Deseo que le preste atención a esto, porque es lo que él está haciendo en la sinagoga donde está aquel hombre también inmundo. Lo que está haciendo en la sinagoga es cumpliendo justamente con las profecías que describían su venida, como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como Emmanuel, Dios entre nosotros. Y él empieza a decir que el Espíritu de Dios está sobre él, porque lo que está haciendo es mencionando el texto de Isaías, como lo dijimos anteriormente. Y donde empieza a leer, él llega al punto donde dice a predicar el año agradable al Señor. Y ahí se detuvo. El verso 20 dice que enrolla el libro es porque no es un libro como los nuestros, sino que es un pergamino. Entonces el pergamino se arrollaba una vez leído y se lo da al ministro, dice, y se sienta. Cuando él se sienta y lee esto, donde dice que el tiempo se cumplió, que él vino a predicar el año agradable al Señor. Los ojos de todas las personas en la sinagoga estaban fijos en él, lo estaban viendo porque él dijo estas palabras que para ellos no debían de salir sino de la boca del Mesías, sino de la boca del Salvador. Porque en el verso 21 les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué leyó él? Isaías capítulo 61. No se desconecten que estamos estudiando de un hombre que es sanado en esa sinagoga, de un hombre que es expulsado los demonios, delante de un montón de personas que se maravillan de la doctrina, delante de un montón de personas que reconocen la autoridad con la que está predicando, delante de un montón de personas que creen que su autoridad es mucho más alta que la de los fariseos y de los escribas. Pero aún así, más adelante, tiempo más adelante, van a pedir que lo crucifiquen, como hoy en día. Personas nada más que se acercan a la iglesia para llenar sillas, para escuchar palabra porque les llena, pero sin vidas transformadas, con vidas haciendo exactamente lo mismo, día a día, y peor aún, habiendo dejado conductas como el pueblo de Nínive, volviendo a ellas y esperando la expectativa de juicio de Dios como el pueblo de Cafarnaúm, cuando Nahum fue a predicarles a ellos que Dios les iba a destruir, después de que los había perdonado, porque volvieron a la idolatría y volvieron a las prácticas que Dios les había dicho que tenían que dejar y habían dejado. Pero volvieron a caer en la misma conducta pecaminosa. ¿Qué dice Isaías 61 para poder entender bien qué es lo que el Señor está predicando ahí, que les asombra a ellos, porque son personas conocedoras de la Torá? Cuando él lee Isaías 61, donde dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ese es el año agradable. Vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí es lo que el Señor estaba haciendo hasta ese momento. Predicando el año de la buena voluntad. O sea, el año no es al año en cuanto usted piense en 365 días o piense una fecha en particular, sino está hablando que el tiempo se cumplió y que el Señor los estaba llamando al arrepentimiento y que eso es el año agradable, el año de la buena voluntad. El año bueno es el año en el cual el Señor da la oportunidad de arrepentirse a las personas. Pero si rechazamos ese llamado, si continuamos en la misma conducta, lo mismo que le pasó al pueblo de Nínive en la profecía de Nahum, dice la segunda parte de lo que el Señor está leyendo ahí, cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lo leo en el verso 2 del capítulo 61 de Isaías. Dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro. Mis hermanos, lo que el Señor está haciendo en ese momento es que Él está presentándose como Dios mismo, está presentándose como el Salvador del mundo, está llamando la atención al arrepentimiento y la gente no pasa de maravillarse, no pasa de sentirse contentos, felices con la predicación, como lo dije, igual que Herodes, pero sin cambiar, continuando con la misma conducta. Y el Señor está reconviniendo en esos lugares para llamar la atención, para pedirles a ellos que se arrepientan de su forma de hacer las cosas. Cerremos las ideas. Cierro las ideas y con el cierre de ideas vamos a entrar a nuestras conversaciones que hacemos después de cada clase. 1. Descendió, o sea, se alejó de lo que es el templo, se alejó de la parte que en ese momento representaba para ellos el centro de todo, que es el templo. Pero resulta que el templo sin Dios de nada sirve. El templo sin Dios solamente es un edificio, como la vida de un creyente sin la obediencia a lo que Dios establece no es nada. Como la vida de un creyente, y voy a subrayar más bien supuesto creyente, estudiando la palabra, discipulándose, orando, asistiendo a la congregación, haciendo buenas obras, pero con un corazón que no obedece a Dios de manera genuina. ¿Y cómo es obedecer a Dios de manera genuina? Mis hermanos, obedecer a Dios de manera genuina es que usted haga las cosas no solamente por obediencia, sino porque le complace, le agrada exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Personas hicieron cosas buenas y el Señor le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nosotros no hacemos delante de Dios las cosas solamente por obligación, si no hay amor. Si no se incluye el amor dentro de lo que estamos haciendo. Es lo que el hermano Pablo dijo, que si nosotros hacemos cosas y no hay amor, somos como metal que resuena nada más, no sirve para nada, ni tampoco servimos. O sea, significa que no tenemos identidad, ni Dios recibe eso. Dios no recibe las cosas solamente porque las hacemos porque sí, porque nos toca hacerla. Entonces el Señor se aparta de lo que significa el templo para ellos, se acerca a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, para enseñarles qué significa para él ser un verdadero hijo de Dios en su propia vivencia, en su propia experiencia. Cuando él reconviene y se acerca a lo que es la zona de Galilea, donde eran los despreciados de los religiosos de la época, para él ir a llamarles al arrepentimiento, a invitarles a ser parte del reino de los cielos, en un día de reposo, donde para los fariseos esto era terrible, y el Señor enseña que el amor debe practicarse por encima de cualquier circunstancia,
por encima de cualquier momento, que el amor debe ser la base principal que mueva a nosotros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar y por ende en nuestra forma de adorarle a Él. Porque cuando el Señor dice que se amen los unos a los otros, tiene un motivo muy importante para que el mundo crea. Es interesante cómo a través de nuestra conducta, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de relacionarnos, le estamos diciendo al mundo si somos o no somos hijos de Dios, para que el mundo crea. Ese es el primer punto. El segundo punto es la admiración que tenían por la doctrina, la admiración que tenían por la autoridad de Él y cómo se maravillaban dentro de lo que ellos estaban viviendo en ese momento con Él. Pero eran solo corazones que se dejaban llevar por la emoción, se dejaban llevar por el momento, pero no eran corazones transformados. Tanto es así que estaba un hombre en la sinagoga, inmundo, lleno de demonios, participando de todo el evento. Un hombre que los demonios decían: te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Dos cosas nos dejó el Señor para cerrar en estos minutos y conversar. Dos cosas nos dejó el Señor en este llamado: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor no hizo énfasis a las cosas materiales. Vean ahí las aves, cómo el Señor cuida de ellas. Vean los lirios, cómo se visten mejor que Salomón, y el Señor cuida de ellos. ¿Para qué se afanan? No hizo énfasis al trabajo, aunque no es un llamado a la vagancia, sino que ese no es lo más importante. El Señor no hizo énfasis tampoco al conocimiento en cuanto a la cantidad de información que se supiera, porque Él dijo, le dio esta sabiduría, le dio esta información a los más pequeños. No se la dio a los sabios, sino a los más pequeños, a las personas que no tenían entendimiento. A ellos decidió dárselo, no a los que creían que sabían mucho, como en el caso de los fariseos. No hizo énfasis en eso, aunque nos llama a escudriñar las escrituras. Ese no es el énfasis que el Señor está haciendo dentro del reino de los cielos. El énfasis que el Señor está haciendo dentro del reino de los cielos es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Dejen de hacer lo que están haciendo y hagan lo que Dios quiere que hagan. Ese es el problema, mis hermanos. Nosotros tenemos una vida. Voy a involucrarme para que no suene como a el dedo acusador de Isaías. Pero nosotros tenemos una vida, mis hermanos, donde nosotros decimos ser una cosa y en realidad, en esencia, somos otra. Decimos amar a Dios, pero sin amar a Dios. Decimos querer honrar a Dios, pero sin honrar a Dios. Decimos querer seguir a Dios, pero sin seguir a Dios. Porque solo lo hacemos a medias, de la manera que nos conviene, como nos satisfaga. Y ahí es donde dice Él: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Voy a resumir el Evangelio de una manera práctica, como lo hizo el Señor Jesucristo en ese día. Porque el Evangelio, la gente solo habla del Nuevo Testamento, y el Evangelio es todo el mensaje en total. Dios entre nosotros, Dios llamándonos al arrepentimiento, Dios mismo poniendo en práctica lo que Él mismo nos manda hacer para que veamos nosotros el modelo a seguir. Y este es el Evangelio, mis hermanos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando Jesús. Estoy leyéndolo en Isaías. Él lo repite en Lucas. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Arrepentimiento.
¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa es la mitad del Evangelio. Eso es lo que él entró a hacer a esa sinagoga. Liberó a ese hombre, expulsó los demonios de ese hombre y ese hombre fue libre en ese momento. Pero quedó pendiente, quedó algo en el asador. Quedó la segunda parte del Evangelio. Cuando dijo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y para yo poder recibir eso, necesito recibirlo con fe. Y la fe consiste en saber que el Señor viene con un día bueno, con un llamado al arrepentimiento, que se cumple. Se cumplió y se está cumpliendo. Pero que también la fe me enseña a mí que el Señor tiene un día de venganza, que es del Dios nuestro y también se va a cumplir. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos ver, Señor, cómo profundizas en cada uno de estos milagros, Señor, en cada uno de estos mensajes, para que nosotros podamos verte más allá de nuestros actos, incluso de nuestras sorpresas y maravillas que experimentamos de ti en nosotros, Señor. Para poder entender, Padre bueno, te damos gracias, muchas gracias, porque la palabra nos ayuda a entender, Señor, realmente lo que esperas de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, por enseñarnos obediencia, Señor, amor, respeto, compasión, misericordia. Pero gracias por enseñarnos también, Señor, que no dejarás, Señor, pasar por alto las ofensas que te hacemos cuando pisoteamos tu sangre, Señor, con nuestros actos también. En tu santo nombre, Jesús, bendecimos esta noche. Amén, Señor.